Muchas gracias. Estimado subdirector del CCN y acompañantes, queridos colegas y miembros del Charter of Trust, participantes y asistentes, damas y caballeros, en nombre de SGS, como miembro del Charter of Trust, me gustaría darles la bienvenida a nuestro evento Roadshow de hoy del Charter, virtualmente desarrollado en Madrid. Y, por favor, me gustaría hacer una referencia a quien realmente debería estar aquí hoy hablándoles, y es nada más y nada menos que nuestro CEO global, el señor Frankie Ng, y Natalia Oropesa, CISO de Siemens Global, que ambos pues quisieron estar aquí, reservaron su agenda y por esta situación indeseada por parte de todos, pues no podrán acompañarnos en el día de hoy. Aunque, sin embargo, y como acabamos de ver o le acabo de trasladar a Luis Jiménez, ya tienen programado su asistencia y participación para el próximo año, si tenemos la oportunidad. También manifestaron y confirmaron su participación miembros de la Comisión Europea, de NISA, una serie de participantes que no pudieron viajar tampoco en estas circunstancias y esperamos, como no, lo mejor para los futuros eventos del año. Por lo tanto, nuestro más sincero y amplio agradecimiento, en primer lugar, al CCN, como miembro del Associated Partner Forum del Charter of Trust. El Charter of Trust es parte del ecosistema internacional de ciberseguridad y también del ecosistema internacional del propio CCN. Gracias por mantener e invitarnos a celebrar aquí el Roadshow en esta conferencia. Muchas gracias por hacerlo realidad y deseamos, como he dicho antes, poder compartir en las próximas ediciones más experiencias desde la perspectiva de la cadena de suministro sobre cómo abordar los retos de la ciberseguridad que mis compañeros más adelante les irán detallando. Todos queremos beneficiarnos de nuestro mundo hiperconectado en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros ya hacemos uso de hogares conectados, de coches automatizados, incluso podríamos decir algunos ya son autónomos. Nos beneficiamos de la digitalización de nuestra fuerza de trabajo en casa o en las escuelas, sin ir más lejos, en este tiempo, en este momento de desafío que supone el COVID. Muchos también comparten millones de datos privados para recibir a cambio servicios personalizados con sus dispositivos médicos, prendas de vestir de fitness o servicios inteligentes para el propio hogar. Algunos de nosotros ya estamos esperando las últimas soluciones de movilidad inteligente como el transporte de última milla, habilitado por inteligencia artificial, o volar con un taxi no tripulado, ¿por qué no? Incluso podríamos decir que en nuestra vida comercial diaria hemos aprendido a confiar en procesos integrados en tiempo real en instalaciones de logística y productivos, lo que se convirtió en algo vital para la continuidad comercial de nuestra economía global. Puesto que hoy estamos en España presentando el Charter of Trust, sí nos gustaría destacar la importancia y la responsabilidad de la industria española formando parte de las cadenas de suministros globales y, digamos, el nivel de participación que han tenido. En los últimos años, los ciberataques se convirtieron en un reto para la continuidad de las empresas. Mientras que muchos siguen esperando que no se les ataque, ahora con la pandemia muchas empresas se enfrentan al confinamiento de sus empleados o incluso a situaciones menos deseadas incluso para la marcha de sus negocios. Por ejemplo, empresas de logística que se han visto con todas las mercancías bloqueadas y que no han podido entregar a tiempo las piezas de repuesto o medicamentos en líneas de producción de todo el mundo. Por consiguiente, es de interés esencial para todos los asociados en las cadenas de suministro mundiales poder confiar en dispositivos, servicios, comunicaciones y sistemas de apoyo seguro de sus proveedores. Basándonos en este desafío, vemos una evolución de las normas y requisitos de ciberseguridad en casi todos los segmentos, así como una evolución de las políticas y la reglamentación en muchos países, ya que la ciberseguridad desempeña un papel fundamental en la generación de confianza en nuestro mundo hiperconectado. Para abordar la resiliencia
Es necesario, además, que haya una fuerte cooperación entre los asociados responsables de las cadenas de suministro mundiales, los gobiernos, los proveedores de tecnologías de ciberseguridad y los órganos de normalización, sin duda. Como empresas mundiales, estamos interesados, los miembros del Charter of Trust, en un enfoque común basado en requisitos de ciberseguridad armonizados. Es un buen momento para destacar el firme compromiso y esfuerzos realizados por el ecosistema europeo de ciberseguridad, empezando por la Comisión Europea, ENISA, los Estados miembros a través de sus interlocutores correspondientes, como lo puede ser el CCN en este caso, que llevaron la entrada en vigor de la directiva del Cyber Security Act el pasado junio de 2019. Y comenzarán a aplicarla a partir de enero del año 2021 con, por ejemplo, el esquema de certificación para productos como Criteria, denominado EUCC, seguido del de componentes IACS para el entorno industrial y ampliándolo a los entornos cloud, IoT y 5G hasta aproximadamente o deseablemente el año 2023. Las industrias, como las que están aquí hoy en el Charter of Trust, y otras partes interesadas también han sido y siguen siendo parte de este compromiso por hacer frente a tal desafío. No se trata de un reto menor, sin lugar a dudas, sino que probablemente sea un hito o un punto de no retorno que permitirá una industria de la ciberseguridad más vertebrada y más competitiva en Europa y en el mundo, y que proporcione productos y servicios fiables a nuestra sociedad, tal y como se visionó cuando se alumbró la política de industria de seguridad desde la Comisión Europea en el año 2012. La mayoría de las naciones quieren lograr el mismo objetivo: más confianza en sus servicios esenciales, así como en las empresas que hacen negocio en sus entornos correspondientes. En SGS sabemos exactamente lo que significa generar confianza en la calidad y en la cantidad, entre dos partes. Durante más de 140 años, nuestros clientes han pedido que probemos y verifiquemos la calidad y la cantidad, como una tercera parte independiente. Está en nuestro ADN. La confianza en las características de ciberseguridad implementadas en los dispositivos y servicios se convertirá en un factor adicional entre dos partes que hacen negocios juntos. Dentro de SGS combinamos nuestros conocimientos sectoriales con nuestra experiencia en ciberseguridad para proporcionar servicios en este entorno personalizados. Junto con nuestros clientes aportamos valor a la sociedad en una nueva dimensión. En el Charter of Trust combinamos también nuestra experiencia en la evaluación de ciberseguridad con socios industriales de diferentes partes de la cadena de suministro. Para prepararnos para el futuro, estamos uniendo fuerzas también con un fuerte socio en el mundo académico. Hace 2 semanas, en la pasada conferencia internacional de Common Criteria, que debería haberse celebrado en Toledo, anunciamos junto a la Universidad Tecnológica de Graz el lanzamiento del Centro de Investigación de Seguridad en terrenos tan importantes, deberíamos decir, como sistemas embebidos, criptografía, con la Universidad Tecnológica de Graz, el centro de investigación llamado LAMAR. Y les invitamos, por supuesto, a convertirse en socios para aportar conjuntamente valor a nuestra sociedad. Hoy el CCN nos proporcionará información sobre la Estrategia Española de Ciberseguridad y si está alineada con los requisitos de ciberseguridad de la cadena de suministro o viceversa, y los elementos de confianza propuestos por los miembros del Charter of Trust. Agradecemos el debate, desde luego, con el interlocutor natural del Gobierno en ciberseguridad, cuyo fin es encontrar soluciones armonizadas para apoyar la transformación digital. También escucharemos sobre el principio 2 del Charter acerca de los requisitos básicos o mínimos de la cadena de suministro y sobre el principio 8 sobre transparencia y cómo los miembros del Charter of Trust se comprometen con ellos. Cada miembro del Charter of Trust contribuye con su experiencia individual. SGS, como no podía ser de otra manera, también contribuye con su propia experiencia. Como líder mundial en inspección, verificación, prueba y certificación, continuamos comprometidos con los principios del Charter of Trust e invertimos continuamente en nuestra experiencia, en el testeo, la verificación y certificación, en este caso de ciberseguridad. Nuestros servicios de ciberseguridad apoyarán a nuestros clientes en el cumplimiento de los requisitos de la ciberseguridad y privacidad de sus clientes y socios, así como las próximas regulaciones de ciberseguridad y privacidad en todo el mundo. Y sin más
le cedo la palabra a Luis Jiménez. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Lucio. Buenas tardes a todos. Bueno, pues Lucio me pidió que diera unas palabras sobre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, enmarcándolo en lo que es el Charter of Trust y lo que es el aseguramiento de la cadena de suministro. Hemos hablado mucho en estas jornadas, a lo largo de estos últimos años, sobre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, comenzando desde el 2013 y también recientemente con la estrategia que se publicó en el 2019. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad es un documento de estrategia. Y un documento de estrategia no es una ley, no es un real decreto, es un documento de intenciones. Una estrategia, en lo que se plasma en una estrategia es una intención, es una guía de referencia que se tiene a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la ciberseguridad. La estrategia tiene 5 capítulos y en ellos, en cada capítulo, contiene perfectamente el porqué de la estrategia, contiene también los objetivos que se persiguen con esa estrategia y contiene también las líneas de acción y las medidas a implementar. Como digo, es un documento de referencia, es un documento de intenciones donde el Gobierno de la Nación establece qué es lo que quiere hacer en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? La versión del 2019 es una versión que recoge lo que se había escrito en el 2013, recogió la experiencia de esos años, desde el 2013 al 2019, y lo que hizo fue hacer un documento más sencillo, mejorarla y precisar algunos conceptos y algunas nuevas amenazas y modificar o remodelar algunas de las líneas de acción. Es un documento que, como he dicho, tiene 5 capítulos. El primer capítulo lo que hace es presentar la estrategia, la motivación de la estrategia, introducir los conceptos del ciberespacio y de los riesgos asociados al ciberespacio. El segundo capítulo lo que hace es, se basa en las amenazas o intenta determinar las amenazas a las que se enfrentan los estados modernos y las sociedades modernas en relación con el uso del ciberespacio, las amenazas y los desafíos que suponen para nuestra sociedad el ciberespacio, y después categoriza las amenazas en 2 grandes grupos, ¿no? Aquellas amenazas que tienen por objeto atacar a los activos del ciberespacio, a sus redes, a sus infraestructuras, a sus ordenadores, a sus dispositivos, y aquellas otras amenazas que lo que hacen es utilizar el ciberespacio como medio para materializar la amenaza. El tercer capítulo de la estrategia determina el propósito, que no es otro que hacer un ciberespacio más seguro y confiable. La palabra confianza aparece en la estrategia en varias de sus páginas y tiene mucha relación con el Charter of Trust, la Asociación para la Confianza. Es uno de los objetivos, es el propósito de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Hacer un espacio más seguro y confiable. Este capítulo también establece los objetivos, establece 5 objetivos y establece 4 principios muy importantes, los principios que tienen que animar el desarrollo de las líneas de acción de la estrategia. El primer principio que establece es el de unidad de acción. La ciberseguridad es un ámbito totalmente transversal a múltiples aspectos de la sociedad. Es un ámbito que tiene que ver con la ciberdelincuencia, es un ámbito que tiene que ver con la seguridad nacional, es un ámbito que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad de la información. Si no hay ciberseguridad, no es posible el desarrollo de la sociedad de la información. Es un ámbito que tiene que ver con las capacidades tecnológicas y el desarrollo tecnológico y empresarial de los países.
no es posible concebir el desarrollo tecnológico y el desarrollo empresarial sin tener ciberseguridad. Es un ámbito, la ciberseguridad, muy transversal a muchos departamentos ministeriales y a muchas inquietudes e iniciativas de la sociedad. Por eso, la unidad de acción y este principio de unidad de acción de la estrategia es fundamental. El segundo principio rector de la estrategia es la anticipación. El Estado tiene que crear mecanismos que se anticipen a la amenaza, que se anticipe a los ciberataques y tiene que organizarse de alguna manera para anticiparse y prever los riesgos y prever esas amenazas y contrarrestar esas amenazas. El tercer principio rector es el de eficiencia, como no podía ser de otra manera en un entorno de control de recursos y de escasez de recursos. Y por último, el último principio rector de la estrategia es el de resiliencia. Y aquí tiene mucha importancia lo que ha mencionado antes Lucio en relación con la resiliencia y la cadena de suministro. Son conceptos de confianza, resiliencia, cadena de suministros que están íntimamente ligados y que la estrategia liga en sus objetivos y en sus líneas de acción. Como he dicho, la estrategia tiene una serie de objetivos, 5 objetivos. Voy a pasar a enumerarlos, aunque ya muchísimos de los que nos están viendo los conocen, porque es un documento que está publicado y que ha habido muchísimas presentaciones y se ha presentado en muchísimos foros, pero no viene mal recordarlos, ¿no? El primer objetivo es la seguridad y resiliencia de las redes y de los sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales. Aquí vuelve a aparecer la palabra resiliencia. El segundo objetivo es un uso seguro y confiable del ciberespacio frente al uso ilícito y malicioso. Y aquí vuelve a salir la palabra confiable. El tercer objetivo es la protección del ecosistema empresarial y social de los ciudadanos. Y esta protección del ecosistema empresarial y social está muy íntimamente ligado a lo que es la protección de la cadena de suministro. Por último, en cuarto lugar, está la cultura y el compromiso con la ciberseguridad y la protección de las capacidades humanas y tecnológicas. Esto tiene que ver con lo que es la formación, la capacitación, el talento, y lo que tiene que ver con la cultura de ciberseguridad que es necesaria crear en la sociedad, ¿no? Y también muy ligado a este ámbito de la cultura de ciberseguridad está la confianza, como no puede ser de otra manera. Y por último, el último objetivo es una ciberseguridad en España, pero no aislada, sino en el ámbito internacional, en relación con todo lo que es nuestros asociados, nuestros socios y nuestra pertenencia a las organizaciones internacionales y a la Unión Europea. Estos 5 objetivos se desarrollan en una serie de líneas de acción, 7 líneas de acción, y para cada una de estas líneas de acción se han determinado una serie de medidas. En total son 65 medidas contempladas en la estrategia, medidas muy concretas de acciones que debe tomar el Estado y que deben desarrollarse y que deben implementarse. Como resumen de esta pincelada que he dado de la estrategia, diré que ahora mismo estamos haciendo una valoración de este año que llevamos de implementación de la estrategia. Estamos definiendo las métricas de cada una de esas medidas y próximamente, pues, cuando esté finalizado, el Departamento de Seguridad Nacional publicará pues, ese documento de cuál es el camino que hemos seguido en este año y medio de aplicación de la estrategia. Para finalizar mis palabras, diré que la estrategia española de ciberseguridad es una estrategia bastante moderna, que recoge todas las sensibilidades y toda la problemática asociada a la ciberseguridad en los diferentes ámbitos de la sociedad y que está muy relacionada con lo que hemos venido a hablar esta tarde aquí en relación con la confianza en la tecnología, con la confianza en los dispositivos
y con el suministro de esa tecnología y garantizar pues sus cadenas de suministro. Y nada más, voy a dar paso ya a Lucio, a Pino, perdona, a Pino, que presentará la mesa de... Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, agradecer al CCN la oportunidad que nos ha dado de presentar esta tarde aquí la iniciativa Charter of Trust de forma oficial en España. Es cierto que estábamos presentes de alguna manera por medio de las empresas que formamos el Charter of Trust, pero hasta ahora no habíamos hecho una presentación oficial como tal. Me gustaría entonces explicaros cuándo nace el Charter of Trust, de alguna manera por qué creamos el Charter y cómo hemos estado trabajando en los últimos 2 años para contribuir a construir una sociedad más segura, no solo digital, sino también física. Lo primero de todo es el por qué surge el Charter of Trust. Y hace 2 años, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, era una inquietud común entre varias de las grandes compañías el cómo enfrentar la ciberseguridad desde una misma perspectiva, porque existía la percepción de que las iniciativas por lo general estaban bastante fragmentadas. Sin embargo, existía esa inquietud de tenemos que hacer algo, tenemos que actuar. Es decir, es urgente empezar a trabajar en esto de una manera coordinada. Por eso se crea el Charter of Trust. Pero además, el tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a 2020 nos encontramos con el COVID, con la pandemia, y tenemos el problema de una digitalización a marchas forzadas en la sociedad que nos obliga a considerar también una serie de medidas de ciberseguridad. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos contribuir a hacer esta sociedad segura si no metemos, si no introducimos la idea de ciberseguridad en todos los aspectos del negocio, en todos los departamentos de las compañías? Bueno, pues eso es un poco lo que hemos estado trabajando en los últimos 2 años. ¿Qué es lo que queremos o cómo lo hemos hecho? De la siguiente manera. Lo primero que hicimos fue reunirnos, en principio, 8 grandes compañías de alcance global. A día de hoy somos 17. Si veis los nombres de las compañías, os daréis cuenta de que pertenecemos a ámbitos muy distintos. Tenemos compañías del ámbito de IT, de hardware y software. Tenemos compañías del sector aeronáutico, seguros, grandes conglomerados industriales. Tenemos compañías del ámbito de la certificación, del ámbito de la energía. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver todas estas compañías con la ciberseguridad? Bueno, pues precisamente tienen que ver porque el enfoque del Charter es un enfoque global y pensamos que todas las compañías tienen algo que decir en el ámbito de la ciberseguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Establecimos unos principios comunes en los que basarnos, que son estos 10. Las 17 compañías nos hemos comprometido a trabajar en estos principios. El primero de ellos, que desde mi punto de vista es el más importante, es el hacerse responsable o hacerse dueño de las estrategias de seguridad propias de tu compañía y ser responsable de implementarlas, de seguirlas y además de difundirlas, de mostrar de alguna manera al resto de la sociedad que cumplimos con ello. A continuación, tenemos la responsabilidad en la cadena de suministro, que es uno de los principios sobre los que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que queríamos trabajar en este tema? Lo que queríamos establecer era alguna forma de definir unos mecanismos o unos requisitos básicos que garantizasen que nuestros productos y nuestros servicios son seguros desde el principio hasta el fin de la cadena de suministro. Es decir, desde que yo estoy comprando a mis suministradores a lo largo de todo mi proceso interno hasta que yo entrego mi producto al cliente final. Y esto lo veremos después porque es uno de los puntos o de los temas sobre los que vamos a hablar en nuestra mesa redonda.
A continuación tenemos la seguridad por defecto. ¿Qué significa esto? Que todas nuestras compañías éramos conscientes de que teníamos que incorporar la ciberseguridad desde el minuto 1 de definición de cualquier producto o servicio. A continuación, queríamos hablar también de user centricity, es decir, queríamos enfocarnos al cliente. ¿Qué necesita el cliente? No empezar a definir un producto desde cero, sino empezar sabiendo qué es lo que quiere el cliente que hagamos, qué es lo que espera el cliente que le entreguemos desde el ámbito de cómo de seguro es nuestro producto, qué características le ofrecemos para garantizar esa seguridad. Nuestro principio 5, el de innovación y co-creación, sin embargo, no lo hemos trabajado de una manera tan profunda porque verdaderamente nos da de vez en cuando problemas en cuanto a leyes y problemas de competencia, por así decirlo. El principio 6, que es el de educación, sí lo hemos trabajado notablemente porque además lo queremos enfocar no solo desde el ámbito de la educación de los empleados de nuestras empresas, sino que queríamos darle una visión muchísimo más general. Lo que hemos estado tratando de hacer en estos 2 años es imaginar algún tipo de academia, imaginar cómo podíamos integrar la ciberseguridad en la formación desde los colegios. Colegios, universidades, empleados de nuestras empresas y sociedad en general. El principio 7, la certificación para infraestructuras críticas y soluciones, de alguna manera queríamos enfocarlo en hacer un mapeo de cuáles son los estándares que hay en el mercado a día de hoy y ver dónde están los gaps y cómo puede aplicarse toda esa serie de estándares a las distintas necesidades de nuestras empresas. El principio 8, transparencia y respuesta, está más relacionado con cómo compartimos la información sobre los incidentes de seguridad y cómo podemos sacar un beneficio de compartir esta información y de alguna manera hacerla pública, porque somos conscientes de que vamos a favorecer el que otras compañías y otras instituciones estén protegidas si comunicamos los incidentes que nosotros mismos observamos en nuestras propias compañías. El principio 9, el marco de regulación, de alguna manera está enfocado a trabajar de manera conjunta con organismos, con legisladores, con agencias públicas y en este sentido, os lo contaré después, tiene mucha lógica el hecho de que el CCN, como también el BSI alemán, formen parte de nuestro Charter of Trust como miembros asociados. Y finalmente tenemos un principio 10 que lo que refleja es que queremos poner en marcha iniciativas conjuntas. ¿Cómo hemos trabajado en estos principios? De alguna manera los hemos enfocado en 3 dimensiones distintas. Por una parte está la dimensión técnica o tecnológica. Hemos organizado grupos de trabajo para una serie de principios y hemos tratado de definir unos principios básicos que podíamos aplicar en general y que podíamos publicar no solo para nuestro beneficio, sino también para que terceras empresas puedan empezar a trabajar en el ámbito de la ciberseguridad. Lo veremos después también en el principio 2. Aparte de la dimensión técnica, tenemos también una dimensión de negocio. La dimensión de negocio, ¿cómo trabajamos esta dimensión? Bueno, pues lo que queremos hacer, lo que hemos tratado de hacer es incluir la ciberseguridad en todos los departamentos, en todas las líneas de negocio de las compañías y reflejar que de alguna manera esto supone una oportunidad. Es decir, la ciberseguridad no supone solo un gasto, no es un coste sin más. Es que puede ser una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque podemos ofrecer a nuestros clientes un producto que tiene un valor añadido. La ciberseguridad puede entenderse como un algo más que yo pongo, que yo ofrezco a mis clientes. Desde esta perspectiva, creemos que es interesante que cualquier compañía lo considere de esta manera. La ciberseguridad es añadir valor al producto. Y finalmente, también queríamos trabajar estos principios desde la dimensión política. ¿En qué sentido? Hemos querido dar visibilidad no solo a nuestra iniciativa, sino al hecho de que la ciberseguridad se pueda hablar al máximo nivel político. En este sentido, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos tenido conversaciones, hemos querido participar en foros internacionales, hemos colaborado con Naciones Unidas,
hemos colaborado con la OECD, con la Unión Europea. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dar visibilidad a la ciberseguridad, que se hable de ella. Que se hable de ella y que se planteen las preguntas a la sociedad y a los legisladores para que juntos contribuyamos a construir esta sociedad más segura. En estos 2 años de colaboración, como os hablaba antes, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto sería un resumen del trabajo que hemos estado haciendo en cada uno de los grupos de trabajo asociados a los principios. En cadena de suministro, entraremos después, pero lo que hemos llegado a definir unos principios básicos, unos requisitos básicos que después os contaremos. En seguridad por defecto, en Security by Default, también hemos definido estos requisitos mínimos que servirían para que terceras empresas puedan empezar a trabajar en ello. Para nosotros también sirven, pero en general lo que estamos haciendo estamos ya trabajando en ello. Entonces, publicamos esto también para ofrecer la posibilidad a otras empresas de que empiecen a implementar la ciberseguridad en su compañía, incluso aunque sean pequeñas y medianas empresas. Entendemos que la mayor parte de las grandes compañías ya trabajan en ello. En cuanto a la educación en el ámbito de la ciberseguridad, lo que os comentaba, lo que ya he dicho antes, hemos querido darle un enfoque global, no solo orientando la formación a los empleados de las compañías, pero también a escuelas, a universidades y a otro tipo de ámbitos. Y esto, la verdad es que había una iniciativa muy interesante para dar charlas en colegios que se nos ha quedado un poco parada a raíz de la pandemia. Pero bueno, la retomaremos cuando podamos. En cuanto a la armonización, regulación y estandarización, también estamos trabajando en tratar de normalizar o por lo menos de unificar nomenclaturas y términos para que todas las compañías de distintos sectores entendamos lo mismo. Y finalmente, esto último ya os lo he contado también, el dar a conocer o que todos entendamos que la ciberseguridad es una oportunidad de negocio, no solo un coste. Como ejemplo, entre otras cosas, el secretario general de la OCDE, el señor Gurría, habló del Charter of Trust y de la Conferencia de Paz de París como iniciativas internacionales que podían ser de interés como ejemplos a seguir, porque de alguna manera privilegiaban esa cooperación entre partners, entre empresas globales y podían contribuir a esta construcción de un mundo más seguro. Esto ha sido todo, de momento, en cuanto a la presentación de lo que es el Charter of Trust. Os voy a comentar ahora brevemente unos pequeños retazos de cómo Siemens está implementando o está trabajando en estos principios del Charter of Trust y a continuación pasaré la palabra a Arantxa de Atos, que contará su parte también. ¿Qué es lo que hemos hecho en Siemens? Bueno, en Siemens siempre hemos tenido claro que queríamos que el mundo nos viera como líderes en ciberseguridad. Siemens lleva más de 30 años trabajando en ciberseguridad y, sin embargo, no hay esa percepción en el mundo de los negocios. Cuando uno habla de ciberseguridad, no se imagina a Siemens. Bueno, pues que sepáis que llevamos más de 30 años en ello. Y nuestro CEO actual, el doctor Busch, entiende y tiene clarísimo que la ciberseguridad tiene que formar parte de toda la estrategia de la compañía, desde el primer al último empleado, que no se trata solo del ámbito técnico, sino que un departamento de marketing, un departamento financiero también tiene que tener esa formación y esa percepción y esa sensibilidad sobre ciberseguridad. ¿Qué es lo que hemos hecho con respecto al principio 2, la cadena de suministro? En el grupo de trabajo del Charter se prepararon unos requisitos básicos, 17 concretamente, que de alguna manera estaban alineados con los estándares actuales, tanto de IT como de OT. Y lo que se trató de hacer es una combinación de los dos. Por una parte, se tomó el estándar, el ISO 27001, y por otra parte, se tomó también un estándar clásico en seguridad industrial, el 62443. Se combinaron, se estudió también NIST e incluso se decidió que había algunos requisitos que eran básicos, aunque no estaban formalmente incluidos en ningún estándar. Estos 17 requisitos se enfocaban o se implantarían en función de un análisis de riesgos que haríamos
sobre nuestros suministradores. En nuestro caso concreto en Siemens tenemos mundialmente más de 90.000 suministradores. Eso significa un trabajo brutal en términos de esfuerzo, en términos económicos. Y lo que queríamos hacer con esto, de alguna manera, es hacer que ese primer paso sea más fácil para las empresas con las que contratamos. Con estos requisitos estamos ayudando a nuestros suministradores a trabajar sobre ciberseguridad y a mejorar, a elevar su nivel de madurez de ciberseguridad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos incorporado desde hace 1 año y medio estos 17 requisitos en nuestros contratos que firmamos con suministradores. Están en nuestros términos y condiciones y todos nuestros suministradores nuevos deben cumplir con ellos. Esto, de todas maneras, no lo entendemos como una imposición, sino que trabajamos conjuntamente para que sean capaces de cumplirlos. No es un te impongo si no contrato contigo, es esto es lo que quiero que cumplas, vamos a trabajar juntos en ver cómo lo puedes hacer. Con nuestros suministradores, digamos, antiguos, con los que ya teníamos contratos firmados, también estamos tratando gradualmente de incorporarlo. Y esto es lo que os cuento sobre el principio 2. Ahora paso la palabra a mi compañera Susana. Arantxa de Atos, responsable de ciberseguridad en Atos, que va a contar también cómo ellos están implementando el principio 2. Muchas gracias a todos, gracias al CCN por la invitación que nos han hecho para participar en las jornadas, es un verdadero placer, y a todas las personas que nos están viendo tanto aquí como fuera. Como ha comentado Pino, uno de los temas importantes es la colaboración dentro del chapter. Para eso, ¿qué necesitamos? Para eso necesitamos, como en cualquier iniciativa a nivel global de una empresa como Atos, donde somos más de 170.000 empleados y estamos ubicados en más de 70 países, es necesario que nuestro CEO, en este caso el que aparece en la foto, Eli Girard, pues dé un empujón a esto y dé el apoyo necesario y crea en ello, ¿vale? Ese es nuestro primer punto donde empezamos y como conseguimos ser socio fundador del chapter Optras. Atos está convencido de que la innovación y la colaboración en ciberseguridad se tiene que hacer extremo a extremo y que no vamos a llegar a ningún sitio solos. Esa unidad de acción que comentaba Luis anteriormente es necesaria, y es necesaria que la industria se una para conseguir ser más fuertes y potentes y tener mayor conocimiento de las amenazas que cada día pues se están generando, ¿no? Como comentaba Pino, hemos trabajado activamente, en este caso en Atos, en el principio 2. Luego veremos también otra serie de principios en la mesa redonda, pero ahora nos vamos a centrar en el principio 2 de responsabilidad. Este principio 2 se desgrana en 17 requisitos concretos. Estos 17 requisitos concretos, como veréis en la presentación, os establecen en determinadas categorías. Estas son las categorías que podéis identificar en cuanto a qué requisitos tenemos que tener en cuenta. En este caso, concretamente, donde nos centramos era en las principales políticas de security, de los requerimientos de seguridad orientados a partner y terceras partes. Como veis, esas categorías son protección de datos, las políticas de seguridad, todo lo que tiene que ver con la respuesta a incidentes, la seguridad de las instalaciones. Comentaba Pino al principio, no solo estamos hablando de IT, estamos hablando de OT y estamos hablando de seguridad física, la seguridad en su más amplio espectro. Otro de los puntos importantes o categorías es todo lo referente a la integridad y disponibilidad de la información, el soporte y la formación y capacitación. Como veíamos también dentro de los principios de la estrategia que comentaba Luis,
pues también la capacitación, la formación y el talento es fundamental dentro de estos requisitos. Y todo lo que tiene que ver con el acceso, la intervención, la transparencia asociada a la información que compartimos con terceros y proveedores. Aquí en la presentación están los distintos requisitos y cómo se trasladan en requerimientos para cada una de esas categorías. Bueno, como veis, en torno a la protección de datos, en torno a las políticas de seguridad, pues sí que se identifican no solo a nivel de datos, sino a nivel de toda la cadena de suministro, qué es lo que tenemos que llevar a cabo y dónde nos tenemos que focalizar y centrar. En la integridad y disponibilidad, por ejemplo, de la información o de los servicios, donde se tienen que implementar políticas de gestión de activos, de gestión de vulnerabilidades, de gestión de cambios, todo para intentar mitigar los riesgos en estos entornos de servicios. Recordemos que no solo estamos hablando de servicios, sino también de productos, y todos esos productos y servicios tienen que estar securizados extremo a extremo. Políticas, respuesta ante incidentes, veíamos aquí todas las categorías. No hace falta que, o no voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero simplemente para que lo tengáis ahí y podáis consultar cuáles son todos los requisitos y la categorización que tenemos. Sí que me gustaría entrar en cómo se definen también estos requisitos y que veáis la matriz en la que se ha trabajado en el Charter para saber cómo cada uno de estos requisitos pues hacen el mapeo con aquellas normativas estándares tanto en el ámbito IT como en el ámbito OT, y cómo esos requisitos responden a todas estas mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales. Concretamente, en el tema de proveedores y terceras partes, en una empresa tan grande como Atos, pues como comentamos, el número de proveedores que hay de terceras partes es muy grande. Y lo que sí intentamos es establecer una metodología o una serie de requisitos que tienen que cumplir en este punto concreto, ¿no? El enfoque actual que se está llevando a cabo y como cumplimiento de este requisito concreto lo estamos haciendo de una manera pragmática, es decir, lo hemos puesto en marcha y lo hemos puesto en marcha con esta metodología. Lo primero que hemos hecho ha sido un inventario completo y una actualización de todo el inventario de proveedores que actualmente tiene Atos. En segundo lugar, lo que hemos identificado a través de un análisis de riesgos, la criticidad asociada a cada uno de estos proveedores y qué riesgos estamos derivando en estos proveedores. Es importante establecer esa criticidad para después ver cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que llevar a cabo y auditar. El tercer punto es la verificación, no solo de que han sido comunicadas esas medidas y esa mitigación y se establecen esos requisitos, sino que también se verifican si se están llevando a cabo. Aquí lo que hacemos es establecer un rating de colores, como veis aquí, verde, bajo, medio y alto, donde en el nivel bajo se establecen una serie de requisitos a nivel de RFPs y a nivel de contratos con los proveedores. A nivel medio se hace una autoevaluación, se permite al propio proveedor que haga un self-assessment, una autoevaluación, donde existe una herramienta como un portal de proveedores donde se establecen cuáles son los requisitos. Y por último, aquellos que son clasificados como críticos, lo que se hacen son auditorías y revisiones realizadas incluso por el Departamento de Seguridad de Atos. Y luego también hemos establecido otro punto que son servicios de rating externos. O sea, no solo establecer estos 3 puntos que hemos visto, sino también a través de servicios de rating externos conseguir que, esto quiere decir que el tiempo ya se ha acabado, conseguir que se evalúen externamente estos requisitos, ¿vale? Y por mi parte empezamos la mesa redonda, ¿no? Y José Luis, te toca presentarnos. Muchas gracias.